Quisiera, hermanos, leer este pasaje de la Biblia y luego, más que una predicación, hermanos, va a ser una presentación hoy sobre grupos de personas no alcanzadas, se llama. Y bueno, hoy en la mañana, hermanos, estuve también aquí con los americanos y fue de gran bendición, hermanos. Así que yo espero de que también sea de bendición hoy al meditar en esto. Mateo 28, 18, ¿lo tenemos? Mateo 28, 18, vamos a leer 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerde, Él resucitó entre los muertos y Él les está dando esta gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Posiblemente usted ha escuchado de lo que le llaman unreached people groups en inglés, ¿verdad? O sea, grupos de personas no alcanzadas. Es la manera como ellos lo han hecho. Y me gusta a mí mucho la expresión, hermanos, porque cuando Jesús dijo aquí que fueran a las naciones, la palabra griega para naciones es etnos, de donde viene etnicidad. O sea que Jesús no estaba diciendo solo vayan a, por ejemplo, vayan a Guatemala, ¿verdad? Sino vayan a todos los grupos de personas que hay en Guatemala. O sea, todas las diferentes tribus indígenas, todos los diferentes dialectos que hay en Guatemala, todos. No dijo el Señor solo vayan a México, sino en México también hay, ¿verdad? Las tribus ahí. Y solamente, hermanos, en la ciudad de Estambul, que es donde yo estuve, hay más de 60 diferentes grupos de personas con diferentes lenguas solamente en esa ciudad, para que usted tenga una idea. Eso es el llamado que el Señor nos hace aquí, ¿verdad, hermanos? Ahora, por eso es que los misioneros le llaman grupos de personas, porque dentro de las naciones hay tantos grupos de personas. Estados Unidos es un grandísimo ejemplo de eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso es que la Biblia lo llama así. Ahora, hermanos, este viaje, si puede poner la siguiente pantalla, nuestro hermano Marvin. Este viaje, y ese es el equipo, hermanos, de que fuimos. Gracias por acercarlo. Todos éramos plantadores de iglesia. Ahí no sé si estaban todos, con excepción del señor de en medio y su esposa, que eran ejecutivos de IMB. Y el hermano que estaba aquí también lo era. De ahí el resto, hermanos, éramos plantadores de iglesia. Como usted puede ver, algunos bastante jóvenes, el muchacho que está atrás. Y otro que no sabe, el que está aquí de lentes, a esta esquina, tienen como 28 años. Entonces, muchos bastante jóvenes, hermanos. Algunos de mi edad, otros un poco más mayores que yo, ¿verdad? Y hermanos, entonces todos éramos plantadores de iglesias, 100 plantadores de iglesias. Con NAM hicieron un partnership con IMB para que fueran 100 plantadores de iglesia a 10 países, divididos en grupos de 10, ¿verdad? 10 países para, hermanos, exponer a los plantadores de iglesia a misiones. Ahora, nosotros fuimos a esta ciudad de Estambul, ¿verdad? Donde, hermanos, solamente en esta ciudad hay 20 millones de habitantes. Para que usted tenga una idea de esto, hermanos, en la ciudad de Nueva York viven un poco más de 8 millones de personas. En New York City. Y usted ha caminado la ciudad, yo sé que van muchos turistas, pero también aquí van bastantes turistas, ¿verdad? Pero en la ciudad de Nueva York hay 8.300.000, algo así, de habitantes. En esta ciudad de Estambul hay 15 millones de personas más inmigrantes. Entonces, lo mínimo que ellos creen que hay son 20, posiblemente más, millones de personas solamente ahí, hermanos, de 60 diferentes grupos en esa ciudad. Y oiga esto, hermanos, una persona de cada 10,000 es evangélica. O sea, para cada 10,000 personas que hay en la ciudad de Estambul, hermanos, una de cada 10,000 es evangélica, lo cual equivale al 0.001% de la población. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, hermanos, no es Turquía, es solo la capital de Turquía. Estamos hablando aquí, ahí estábamos en uno de los mercados, ahí atrás, donde, por ejemplo, en ese mercado hay personas que hablan español perfectamente de los turcos, inglés no se diga, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, hay, la población es del 0.001, o sea, son 0.001%
de la población es evangélica. Una persona de cada 10,000. Por eso se les conoce como grupos no alcanzados, unreached people groups. Los unreached people groups, lo que son, hay más de 7,000 grupos en todo el mundo de esto. Son grupos de personas donde menos del 2% de la población es cristiana. Una vez en un libro estaba leyendo de Latinoamérica, entonces miraba, ¿verdad? Los países que están aquí en la iglesia, ¿verdad? Y ya México, gracias a Dios, tiene bastante gente. El Salvador tiene, como es más pequeño, más gente evangélica. Guatemala tiene más aún, ¿verdad, hermanos? Gente evangélica, es una nación más evangélica aún. Hablando de porcentajes de quizás su 20%, creo, Guatemala. No recuerdo exactamente bien, pero hay un porcentaje alto. Pero en estos países, en estos grupos de personas, es menos del 2%. Y en Turquía, hermanos, en Estambul es el 0.001%. Y en toda la nación se estima, que será como un 1% de la población de todo cristiana. Entonces esos son los grupos no alcanzados. Ni digamos lo que el hermano nos acaba de enseñar, ¿verdad? La ventana 1040, hermanos, el hermano Marvin. Entonces es una infinidad, ¿verdad? IMB, hermanos, es una asociación misionera. La primera vez que yo la escuché hace añazos, ¿verdad? Era porque ese hermano que predica que Dios que es muy conocido, David Platt era el presidente, hermanos, y ellos tienen, no traje, hermanos, el número exacto de misioneros, pero el 90% de sus misioneros lo tienen ahí, miles, ¿verdad?, de misioneros los tienen alrededor de esas naciones, hermanos, tratando de alcanzarlas. Y mientras nosotros, si pueden poner la siguiente foto, aquí es la ciudad, ¿verdad? Entonces, para los que saben de fútbol, ese es el Fenerbahce, el equipo, ¿verdad? Roberto Carlos, por ejemplo, fue a terminar ahí. Y usted mira la ciudad es bien segura, por cierto, hermanos. Si usted puede poner la siguiente foto, hermano Marvin. Como habían 8 horas de cambio de aquí a allá, hubo un día que me levanté a las 2 de la mañana, hermanos, y como no había comido como en 24 horas, que fue el día que fuimos, ¿verdad? Solo una vez en 24 horas, hermanos, salí a la calle a ver si hallaba algo de comer y pues en ese pedacito todo estaba cerrado en ese momento, hermanos. Entonces, pero tomé esa foto para que ustedes vieran, pero hasta casi a las 12, 1 de la mañana, eso está lleno de gente, ¿verdad? Yo creo que eran las 4 quizás ya porque ya va saliendo el sol, pero no me quise ir muy lejos, ¿verdad? Pero sí salí a caminar. El país ahí, hermanos, es muy seguro. Ahora, 5 días estuvimos ahí, un día estuvimos en Éfeso, pero los 5 días que nosotros estuvimos ahí, hermanos, nos reuníamos con misioneros todos los días, desde las 8 más o menos de la mañana hasta la 1 de la tarde. Quisiera decirle algunos de los países de los que estos misioneros, algunos de los grupos de personas, con los que estos misioneros servían. Y yo ni sabía que existían estos países, hermanos, pero Turkmenistán, por ejemplo, Turkmenistán está ahí a la par de Turquía. Kirguistán, Tayikistán, Azerbaiyán, y un grupo de personas que se llaman Uyghurs de China, hermanos. Ellos están como en una de las esquinas del país, un grupo musulmán que vive en China, que es perseguido por el gobierno de China, ¿verdad? Y son maltratados. Entonces, 50,000 de estas personas han emigrado a Turquía y están ahí en la ciudad de Estambul. Entonces los misioneros, hermanos, aprenden las culturas, aprenden los idiomas, y ellos comienzan dentro de la ciudad, como casi todos estos grupos se les ve algunas diferencias. Por ejemplo, los Uyghurs son más asiáticos, obviamente, ¿verdad? Algunos se les ven sus diferencias raciales, y así es como ellos más o menos saben con quiénes son, ¿verdad? Y ellos van buscando a estas personas y comienzan a evangelizar, hermanos, estos grupos de personas. Se puede poner otra foto, hermano Marvin. Como usted puede ver, hermanos, pues el lugar es bonito, ¿verdad? Y hay un parque para niños, hermanos. Íbamos hacia un museo, el siguiente. Hermanos, es un museo donde vemos algunas de estas naciones que yo les he mencionado aquí, para ver un poco de su cultura. La siguiente, aquí puede ver las casas, hermanos. Estos grupos de personas están ahí, ¿verdad? Aquí puede usted ver las casas, hermanos, un poco de sus banderas, sus ropas, sus instrumentos de música. Lo que yo le quiero dar a entender es que es bien difícil, hermanos. Si usted recuerda, cuando vino a este país fue duro, ¿verdad? Posiblemente llegar, hermanos,
un nuevo país, todo nuevo, nuevas costumbres. Algunos hermanos viven donde no hay tantos hispanos, entonces me imagino que les costó mucho, ¿verdad? Entonces los misioneros, hermanos, llegan a estos lugares porque saben que estas personas no tienen otra oportunidad, no tienen otra forma, como escuchar el evangelio. Ahora, si puedes seguir a la siguiente. Ahí están las casas por dentro, lugares donde se sientan. El siguiente. Gracias, hermano Marvin. Ahí estamos con el grupo, ¿verdad? Más adelante le voy a hablar sobre estos misioneros. Hermanos, aquí estábamos pasando este puente. Esto lo pasamos por barco, lo pasamos también, creo, hermanos, subterráneamente. No estoy seguro porque anduvimos tantas veces en tren y tantos lugares, hermanos, que hasta perdido andaba uno, ¿verdad? Pero aquí podemos ver cómo Turquía une, hermanos, a Europa. Hay una parte de Turquía que está en Europa y a Asia, ¿verdad? Asia Central se le conoce. En la Biblia ese era Asia Menor, hermanos. Por ejemplo, solo para darle una idea, cuando el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 1, solo escúchelo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Todos estos lugares, gracias hermano Marvin, estaban aquí. Cuando la Biblia dice, ¿verdad? El Señor Jesús escribe a las 7 iglesias, y las 7 iglesias de Apocalipsis, Asia, Esmirna, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, la Odisea, todas estas iglesias están ahí también, hermanos. Entonces era un lugar donde antes habían muchos cristianos, hoy ya no, ¿verdad? Era un lugar, hermanos, donde pues el apóstol Pablo, Pedro, Timoteo, Juan, todos ellos, hermanos, estuvieron ahí. Pero lastimosamente, ¿verdad? Como ustedes saben, la iglesia, después de ser un evangelio vivo, se fue haciendo, hermanos, aquí lo que existía era la iglesia griega ortodoxa, como vamos a ver. La iglesia católica se dividió hace años, ¿verdad? Fue la primera división hace años, hermanos, alrededor de 300, el año 300, como el año 400 o 500, de nuestro tiempo. Y se dividió en la iglesia griega ortodoxa y la iglesia católica romana. La iglesia católica romana hizo, ¿verdad?, su sede en Roma principal, mientras la iglesia griega lo hizo en Constantinopla, que es hoy en día Estambul, ¿verdad? Ahí era la capital del imperio, una ciudad importantísima para poder controlar el comercio, hermanos. El que controlaba esa parte prácticamente controlaba el mundo, ¿verdad? Por eso es que el imperio otomano de los turcos peleó por apoderarse de eso. Obviamente mató yo no sé si ya ni eran cristianos para ese entonces, posiblemente, a las personas, ¿verdad? Destruyeron, como vamos a ver un poco, ruinas de algunas basílicas de la iglesia griega ortodoxa, como vamos a ver más adelante. La siguiente foto, hermano Marvin, gracias. Bueno, ahí iba yo, ¿verdad, hermanos? En el bote ese, pasamos de día, pasamos de noche. La siguiente, hermano. Aquí usted puede ver la ciudad, ¿verdad? Entonces la ciudad, hermanos, es muy moderna. Y la razón por la que ando esa camisa tan bonita, hermanos, es porque mi ropa se perdió el primer día. Entonces, con el primer y segundo día, hermanos, no tenía mi maleta, hermanos. Entonces fui a comprar, ¿verdad, hermanos? Y por eso es que me compré esas camisas. Allá como $9 valen, hermanos. Entonces, la siguiente, hermanos. Aquí vemos la comida también. Y aquí entramos, hermanos, eso es como la pizza de ellos allá, solo que esta yo le puse huevo, hermanos, que por cierto, esta sí estaba bien rica. Entonces tiene que acostumbrarse uno a las comidas. Eso no es arroz, se me olvida el nombre. Y el bife, hermanos, nunca tiene el mismo sabor que el de aquí o el de Latinoamérica. Tiene un sabor que le queda un sabor algo extraño a uno después, ¿verdad? Otra foto, hermano Marvin, por favor. Ahí puede usted ver las comidas. Varios renegaban de las comidas, hermanos. A mí en lo personal, las carnes pues sabían raras, pero la siguiente, la que está aquí, hermano, eso fue lo que más me gustó de todas las comidas, hermanos. Esa fue en Éfeso, el siguiente, hermano Marvin. A ellos les gusta tomar té todo el tiempo. Allá, por ejemplo, íbamos a las tiendas, pues hasta un poquito de miedo le daba a uno, y cuando se ponía a hablar con la gente, espérese aquí que le voy a traer un té. Entonces, y así es la gente allá, todo el tiempo.
Espérense aquí que le voy a traer un té. Y el postre, hermanos, que ese sí estaba muy rico. El siguiente, hermano Marvin, por favor. Aquí estábamos otra vez, ¿verdad? El grupo que andábamos, hermanos, y como le digo, este grupo estaba reuniéndose con misioneros todos los días, excepto este día. Este fue el único día que paseamos, por así decirlo. Y esto es Éfeso, hermanos. Ahora, solo tengo permiso de postear así en las redes sociales estas fotos de Éfeso, así que por eso traje poquitas, por si después, ¿verdad?, las pongo. Pero en la siguiente foto, ahí usted puede ver, hermanos, las ruinas que hay en Éfeso. Y esa era la librería, hermanos, lo que está ahí atrás. Como le digo, ¿verdad?, las camisas, hermanos, me tocó comprar varias de deporte. Y allá atrás, hermanos, está la librería. Ahora, algo que me gustó mucho, hermanos, cuando estábamos allá, cuando estábamos viendo la librería, ¿verdad? Lo que antes era la librería, porque todo es ruinas, como usted puede ver, algunas cosas se han preservado de los tiempos del apóstol Pablo, ¿verdad? Esto es Éfeso. Es cuántos libros, dijo uno de los pastores que andaba ahí, cuántos libros perversos habrán estado ahí. Y la Biblia dice de que algo que sucedió bajo el ministerio de Pablo es que agarraban todos sus libros de hechicerías, ¿verdad? Y de cosas. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Los quemaron, ¿verdad? En medio de esa ciudad, hermanos, cuando se convirtieron al evangelio. Ahora, si puede poner otra más. Allá atrás, hermanos, es el teatro, ¿verdad? Usted recuerda en la Biblia cuando usted lee de que ellos se reunieron ahí porque Demetrio, si usted se recuerda, él estaba enojado, hermanos, porque ¿por qué estaba enojado, hermanos? Tienen que volver a leer la Biblia, hermanos, porque dejaron de comprar los templecillos de la diosa Diana, si usted se recuerda. Diana de los Efesios. Entonces ahí se reunió todo ese montón de gente. Si le puede hacer un poco más para atrás, hermano, y después la acerca, por favor. Ahí se reunió ese montón de gente, ¿verdad?, para gritar que mataran a Pablo, hermanos. Ahora, eventualmente en ese lugar, cuando la persecución se pone peor con la iglesia, si lo acerca, nos dijo el guía, ¿verdad?, de que hay mucho espacio. Usted no lo puede ver, pero ahí hay unas tablas para que había espacio ahí porque dejaban salir animales, ¿verdad?, como leones, para que mataran ahí a cristianos. Entonces ahí donde estamos viendo, hermanos, muchos hermanos en la fe murieron, ¿verdad? Es ahí donde Pablo, pienso yo, que dice en 1 Corintios 5, ¿verdad? Cuando estuve en Éfeso, dice, me enfrenté a fieras, dice él. Y no se sabe exactamente si él se refiere literalmente como sucedía en la ciudad o personas malvadas, pero sí muchos hermanos murieron ahí, hermanos. La siguiente, hermano Marvin. Estas eran las ruinas de la cúpula basílica, de San Juan. Ahí se cree que murió Juan. Juan, como se sabe, históricamente murió en la ciudad de Éfeso. Y allá hay un bautisterio, ¿verdad? Entonces los griegos ortodoxos, hermanos, creen en el bautismo por sumergir, ¿verdad? Que es bueno. Tenían algunas buenas creencias, ¿verdad?, en medio de todo lo que tienen. La siguiente, hermano Marvin. Y lo que usted está viendo aquí, hermanos, solo queda esa columna del templo de la diosa Diana. O sea, uno de los pastores dijo, tanto que peleaban, ¿verdad?, por este templo, dijo él. Y miren lo único que quedó de esto. Ahora, lo que sí, hermanos, me quebrantó el alma de aquí es que afuera de ahí, antes de entrar a esa parte donde uno mira esto, ¿qué cree usted que está vendiendo la gente ahí? No tiene los templecillos, pero sí estatuas, imágenes. Sigue el negocio, siguen buscando enriquecerse la gente, ¿verdad?, detrás de estas imágenes llenas de idolatría. Ahora, paremos ahí, hermano Marvin, y quisiera que ponga en las pantallas Hechos 19:8. Cuando estábamos ahí, hermanos, no exactamente aquí, pero cuando estábamos en el teatro, ¿verdad?, donde abajo salían las fieras. Cuando estábamos ahí, nosotros nos reunimos para leer del capítulo 19 de los Hechos, cuando Pablo está ahí. Y mientras leíamos, hermanos, esta parte de verdad que me habló profundamente. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, no se sabe dónde estaba la sinagoga, ¿verdad?, entre las ruinas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y sigue diciendo, pero endureciéndose algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó. Usted sabe que el hombre, usted y yo quizás antes lo éramos, duros al evangelio, ¿verdad?
se apartó Pablo de ellos, ¿verdad? Porque cuando la gente se pone así, hermanos, lo mejor es apartarse, ¿verdad? Y separó a los discípulos, y sigue diciendo, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. No se sabe dónde está eso tampoco. Y continuó así, y esta fue la parte, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Yo pensaba, hermanos, si Pablo estuviera vivo hoy, no dudo que él allí estuviera ahorita, hermanos. Que él allí estuviera, ¿verdad? Hermanos, él procuró de que todas las personas que vivían en ese lugar hace 2000 años escucharan la palabra del Señor. Y algo que yo pensaba, hermanos, es ¿cuántos de nosotros como cristianos queremos verdaderamente ser así, verdad? Yo recuerdo, hermanos, como en el año 2010 yo leí esto la primera vez, el libro de los Hechos, hermanos. Y cuando yo leí esto, yo me acuerdo que yo me propuse, hermanos, en mi corazón, cuando salíamos a evangelizar, ¿verdad? Yo quiero hablar de la palabra del Señor a todos los que están en Brooklyn, ¿verdad? Annapolis, Glen Burnie, todos los que yo pueda. Pero, hermanos, debemos de tener el valor, ¿verdad? Porque la Biblia, usted ve, constantemente están pidiendo que Dios les dé el valor para predicar, ¿verdad? Hermanos, si usted no le ha hablado a sus familiares, aún a sus seres queridos, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Debe de hablarles, hermanos, debe de exhortarles, debe de enseñarles por qué Jesús murió. Algo que uno de los misioneros dijo, él, hermanos, más adelante vamos a hablar sobre él, se llama Tim. Todas las veces que voy a Estados Unidos, dice, encuentro musulmanes, comienzo a hablar con ellos y después que les he predicado el evangelio, le pregunto si antes alguien les había hablado y no. Y piénselo, hermanos. Aquí hay mucha gente de todas estas naciones, ¿verdad, hermanos? Que inmigran a este país y muchas veces no estamos, hermanos, compartiendo el evangelio con ellos. Y yo sé que usted diga, pastor, yo no hablo inglés. Pues, ¿por qué no aprende inglés? Porque esta gente va a aprender lenguas difíciles, idiomas duros. Y lo hacen para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Usted diga, voy a aprender inglés para tu gloria, para hablarle del evangelio a cualquiera. ¿Sabe que escuché de un hombre que se retiró, early retirement, a los 62 años? Fue allá como misionero y aprendió bastante del idioma. Y allá está sirviendo. 62 años. Aquí tenemos jovencitos de 40, 42, 36. Hermanos, ¿cómo no vamos a poder aprender, verdad? Siga, por favor, hermano, gracias. Ese fue el restaurante que más me gustó, que le digo, ¿verdad? La mayoría de veces comían, este es el único que había allá en Éfeso, ¿verdad? Pero la experiencia fue buena, hermanos, porque nos enseñaban en las mañanas, luego en las tardes salíamos a evangelizar, o salíamos a ver la ciudad, o comíamos muchas veces así, en tantos restaurantes que hay en la calle, hermanos, sin fin. Es como andar en nuestro país, ¿verdad? No sé, pero en San Salvador, en los mercados, para que usted tenga una idea. En México me imagino que hay lo mismo, en Guatemala me imagino, en Brasil me imagino que hay mercados donde hay infinidad de gente, ¿verdad? Y le dicen, venga acá, ¿verdad? Agárreme este dulce, agárrame aquello. Y a mí lo que me gustaba, hermano, es como pasaban el montón de blancos, a ellos los jalaban y yo pasaba ahí, ¿verdad? Recto. La siguiente. Solo para que usted tenga una idea, el montonazo de gente en todos lados. Ahora mire cómo andan. Usted pensará que son americanos, pero la mayoría no son americanos. El país es muy liberal, son musulmanes liberales. En la ciudad de Estambul hay partes liberales y hay partes extremadamente, no son conservadoras, son legalistas, ¿verdad? En la otra foto, si usted la ve ahí, puede ver mujeres, aquí era un poquito más conservador, las puede ver amarradas, y hay otras más cubiertas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces recuerda, hermanos, una ciudad de 20 millones de habitantes, más de 20 millones, donde 0.001% es cristiano. O sea, es infinidad de gente, hermanos. Cada vez que yo pasaba, cada vez que yo podía hablar, ¿verdad? Yo lo que trataba es ir orando, ¿verdad? Orando. Ahora, si puede poner otra foto, hermano, gracias. Esta foto me gusta por lo que íbamos hablando. Este muchacho tiene mi edad. Es misionero, hermanos. Ahí está con su esposa, con sus hijos pequeños, trabajando con ese grupo de inmigrantes, Uyghurs se llaman, ¿verdad? De China, hermanos. Y él me hablaba del llamado, él me hablaba de
de ir, ¿verdad? Él me hablaba de usar su profesión para servir a Cristo. Y como usted puede ver, infinidad de gente, hermanos. Y hay lugares más llenos que ese aún. Ahora, algo que uno de los misioneros dijo es de que miráramos en este país la influencia que el movimiento LGBTQ tiene. Y que si usted mira estadísticas, ¿cuántas personas son homosexuales o lesbianas o transgénero? O dice más al final, porque hay un sinfín, ¿verdad?, de diferentes pronombres, de cosas. Hay personas que ya no le puede decir he o she, sino que they, them, ¿verdad, hermanos? O sea, la locura que estamos viendo en este país. ¿Por qué es que han penetrado tanto a la sociedad si son pocos? Comparado con los hombres, en inglés le dicen straight, ¿verdad? De que son rectos, que tienen su esposa. Somos más los hombres normales, naturales, que los que son homosexuales. ¿Por qué es que tienen tanta influencia? Porque están comprometidos con promover su agenda. Ellos dan su dinero, ellos dan sus recursos, ellos dan su tiempo. Ellos están, hermanos, completamente movidos por el poder de Satanás para promover su agenda. Usted quizás que tiene niños pequeños sabe que está viendo, por ejemplo, el otro día estaba viendo ahí una caricatura cuando de repente la mujer dijo, oh, mis madres, dijo la niña. Y las dos mujeres, ¿verdad? Le digo, Stephanie, esto ya no lo podemos volver a ver más. Ellos lo están promoviendo porque están comprometidos, mientras muchas veces lo que la iglesia está es menos, no está comprometida con el Señor. Muchas veces la iglesia está enfocada en sí misma, ¿sabe? Yo pensaba, algo que se dice es, algunas personas huyen del llamado a misiones y regresan a Estados Unidos. Y compran la idea del sueño americano y pierden la unción y la comunión que tenían con Dios. Porque esta gente tiene unción, hermanos. Cuando ellos predican, tiene unción. Hubo una prédica que yo tuve que salir, hermanos, a llorar a la cocina de donde estábamos, hermanos. Tiene unción, pero hay hombres que han perdido su unción, hermanos, por dejar el viaje, el lugar misionero y venir a Estados Unidos y comprar la idea del sueño americano y hacerse ellos mismos su Dios. Locos por tener carros, posesiones, hermanos, esas vanidades como dice la Escritura, ¿verdad? Que el que ama el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no es de Dios. No es de Dios. Ahora si puede poner otra más. Ya hablamos un poco de la ciudad, ¿verdad? Grupos que hay. Como le digo, nosotros conocimos de 6 diferentes equipos misioneros trabajando. Por ejemplo, ese de los Uyghurs, ese muchacho que estaba en la foto, son 4 misioneros para 50,000 personas que hay ahí, hermanos. Ahora, quisiera hablar un poco de las mezquitas. Como usted ve, hermanos, esa es solo una mezquita, no es ni de las bonitas, para que usted tenga una idea. Esta sí es un poco más bonita y es donde esa foto, ¿verdad? Donde se miraba, hermanos, toda la ciudad atrás. Entonces yo busqué cuántas mezquitas hay en Estambul y dice así, hermanos, hay 3,446 y contando, decía, en la ciudad. Y sabe, el gobierno da un poco del dinero, pero el hombre rico que quiere hacer una, claro, vaya para que reciba alabanza, porque creo que se pone hasta una pequeña plaquita del nombre de él, pero la hacen. Ellos están comprometidos también, hermanos. Otra más, algunas como esta que está aquí, hasta parece una nave espacial, ¿verdad, hermanos? Son hechas con muy modernas. La otra, por favor. Gracias, hermano. Como usted puede ver, ¿verdad? Son como catedrales casi, ¿verdad? Todo es bien bonito a su alrededor, hermanos. Y ¿sí? No sé si le di más fotos, hermanos, de mezquitas. Gracias, esta es importante. Si puede acercarse aquí, hermano Marvin. Esta mezquita se llama Sofía, ¿verdad? Sabiduría significa la palabra, está en la Biblia. Esta era una basílica griega ortodoxa. Entonces cuando los turcos tomaron la ciudad, ¿verdad? Destruyeron la mayoría de iglesias, pero como esta era tan hermosa, la dejaron y la transformaron en mezquita. Por eso es que se ve diferente a las otras. Aquí, si puede acercarse. Ellos cuando tomaron, ¿verdad?
la ciudad, hermanos, trataron de cubrir todas estas imágenes. Los griegos ortodoxos no tienen estatuas para adorarlas, sino cuadros de relieve, así como carvados aquí, ¿verdad? Para adorarlos. Había muchos de María también. Entonces, si se acerca, hermano, gracias. Aquí está Constantino, quien comenzó, ¿verdad?, el catolicismo romano. Aquí está su esposa, hermanos. Y la imagen, la seña que está haciendo Jesús es diabólica, ¿verdad? Usted ha visto en varios videos esas señas que hacen así. Tienen un mensaje diabólico. Y aquí usted puede ver esto. La razón por la que los musulmanes permiten que esto esté ahí es porque hacen mucho dinero. La entrada para ir a ver eso, hermanos, son 25 o 50 dólares. Entonces ellos lo volvieron a abrir, ¿verdad? Y lo sacaron. Si puede poner otra imagen el hermano, para hacer dinero de los turistas. Esto es la misma mezquita por dentro. Y acá arriba, si lo va a acercar el hermano, han puesto estas como cortinas porque hay una imagen de la Virgen María con Jesús, del niño Jesús. Entonces, como ellos tienen que rezar, porque no son oraciones, sino que son rezos repetidos, ¿verdad? Hacia esa dirección, hermanos, han cubierto para no estar viendo, ¿verdad? Ese cuadro de relieve mientras ellos rezan. Y ahí usted puede ver, hermanos, la multitud de personas, hombres. Las mujeres están aquí, en este lado, hermanos, porque como usted sabe, ellas no pueden estar junto con los hombres. Y quisiera, hermanos, ponerles que escuchen solamente este video. Este ruido se escucha 5 veces al día, hermanos, y quisiera que lo escuche usted. Ese ruido se escucha por toda la ciudad, la voz de esa mujer 5 veces al día para que ellos hagan sus plegarias, ¿verdad? Y hermanos, es un ruido bien extraño, los ruidos que ahí se escuchan. Y saben, muchos de los musulmanes que se han convertido dicen de que a ellos siempre les entraba un escalofrío cuando escuchaban esa voz de esa mujer. Porque por toda la ciudad se escucha y es bien feo. Esta es otra mezquita, siempre les daba un escalofrío cuando entraban ahí. Porque se siente, hermanos, algo bien espiritualmente feo y oscuro. Si puede seguir en la próxima, hermano. Ahí, como usted ve en esta mezquita, ahí están las mujeres, ¿verdad? Puestas a un lado. Y algo muy interesante, hermanos, de la iglesia cristiana en Turquía es que el 80% de las personas de la iglesia son hombres y solamente el 20% son mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más mujeres que hombres en la iglesia, porque el hombre ha salido lo del dinero, ¿verdad? Entonces, allá es diferente, es más hombres que mujeres. No nos dijeron por qué, pero yo pienso de que parte es quizás por lo oprimida que están estas mujeres. Usted vaya a ver, hermanos, toda civilización donde no predomine el evangelio y el cristianismo, la mujer está oprimida, ¿verdad? La mujer está oprimida y estas mujeres están terriblemente oprimidas y tienen mucho miedo de salir del Islam por miedo a sus vidas. Entonces son más hombres los que se convierten, pero lo difícil es de que los misioneros, ¿verdad? Sí, muchos están casados, son el esposo y la esposa que están ahí, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres solteras como misioneras y hombres solteros no hay. Ahí, por cierto, en una semana se van a casar un misionero con una misionera soltera, gracias a Dios. Pero están solteros, hermanos, y bueno, no tienen una enseñanza, ¿verdad? Escuchando a mujeres solteras que son misioneras y la bendición de servir a Dios en su soltería. Algo que el apóstol Pablo dice, hermanos, que es más noble aún que casarse, ¿verdad? El que hace eso, hermanos. Así que, otra más, hermano, gracias. Esto fue terrible, porque esa es una placa, hermanos, que estaba en una de las mezquitas. Yo no la vi, alguien más la vio y le dije que me mandara la foto de los hermanos. Y solo quisiera leerle algo de lo que dice aquí. Dice, Alá nunca tuvo hijo, porque ellos lo que quieren es siempre hacer un ataque a Jesús cuando usted entra ahí. ¿Qué dice Primera de Juan, hermanos? Que el espíritu del anticristo, ¿verdad? Es el que niega a Jesús siempre. O sea, Satanás, lo que predicamos hace tiempo atrás aquí en la iglesia, siempre va a ser un ataque a Cristo, porque Él no quiere que las personas conozcan al Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermanos, hay ataques, dicen, nunca ha nacido tampoco, Alá, ¿verdad?
ataque otra vez directo a Jesús. No, hermano Marvin, no sé si puso el tratado. Este tratado está en español. Jesús en el Islam, si usted lo ve. Ahora este tratado dice que Jesús era islámico. Este tratado dice de que la Biblia ha torcido las enseñanzas de Jesús, que los apóstoles eran mentirosos prácticamente. Y solo traigo una parte de este tratado y dice: Alá es justo, oiga esto, y misericordioso, y no tiene necesidad de sacrificarse a sí mismo. Otra vez, como Jesús se sacrificó a sí mismo en la cruz, ¿verdad? Para perdonar pecados. Y ese tratado dice que no hay pecado original, que el hombre es bueno, dicen ellos. Y nosotros sabemos que el hombre no es bueno, ¿verdad? Solo miremos el mundo. Solo miremos cuántos asesinatos, cuántas maldades, cuántas cosas hay. Solo mirémonos a nosotros mismos y la lucha que nosotros mismos tenemos contra una naturaleza pecaminosa para saber que el hombre no es bueno, ¿verdad, hermanos? El hombre, Jesús dijo, bueno solo es uno, y ese es Él. Sigamos. Ahora, esta me la mandaron hoy en la mañana porque el misionero me estaba molestando, porque como habíamos caminado todo el día, hermanos, y en ese gran sol, ¿verdad? En especial el día anterior en Éfeso estaba 96, ahí en Éfeso como a 100 se mantiene, aquí estaba 84 ese día, gracias a Dios, pero yo me senté un rato, ¿verdad? Y cuando yo me senté, hermanos, él me tomó la foto porque allá venía el guardia de la mezquita y me fue a dar una gran regañada, hermanos, hablándome y gritándome, bien enojado, hermanos, y yo como no le podía hablar, ¿verdad? A como podía trataba de hablar, porque ellos, y por eso puse esta foto aquí, son terriblemente ofensivos. Cuando usted va a entrar a la mezquita hay como unas gradas así, donde ya comienza la carpeta como por aquí, y venía una señora anciana. No sé de qué país era ella, pero era turista con su esposo, bien ancianos. Y la señora se tropezó y cayó así, hermanos, y el hombre de un solo la movió. Señora como de 70 y algo de años, más o menos. De un solo la movió, pero con una ira, hermanos, para que ella no se parara en la alfombra con zapatos. O sea, son reglas religiosas, legalistas, duras, y hermanos que producen enojo, rencor, ¿verdad, hermanos? Porque ¿qué dice la Biblia? Que el fruto del Espíritu debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Pero vemos que esto produce lo opuesto a eso. Otra más. Aquí usted puede ver, ¿verdad? Cómo hay mujeres, hermanos, de que terriblemente atadas, ¿verdad? Solo sus ojos, hermanos. Póngase a pensar, hermanas, si usted hubiera nacido en ese país. Póngase a pensar si usted tuviera un esposo de que la maltratara así. ¿No le da gracias a Dios porque su esposo está en la iglesia y conoce el evangelio, hermanas? Mire otra más. Ahora esto de Qurbán, hermanos, no es el Qurbán de la Biblia, ¿verdad? En arameo, este es un Qurbán que ellos tienen, es sacrificio. Y usted puede ver la vaca, por ejemplo, uno de los locales nos enseñó un video de la vaca. Ellos mandan dinero a África y ahí, hermanos, ellos toman un video donde degollan la vaca, y ahí mismo de la parte de la vaca traen un certificado y allí escriben el nombre de la persona que mandó a comprar la vaca para que la mataran. Eso estaba por toda la ciudad, todos casi habían dado. Y esto fue bueno para nosotros, porque por medio de eso, hermanos, fue como más conversaciones se pudieron hacer de Jesús. Porque ellos hablaban de ese sacrificio y nosotros le hablábamos de los sacrificios del Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús, hermanos. Y algo que yo descubrí es, hermanos, ahí, que la mayoría de ellos sí están abiertos a platicar. Sí están abiertos a platicar. Obviamente hay algunos que no, como vamos a ver más adelante, pero hay muchísimos que sí. Y me sorprendí, hermanos, de la facilidad de poder hablar con ellos de Dios. En la siguiente. Ahora esta, hermanos, que iglesia griega ortodoxa está en medio de la ciudad. Y esta, hermanos, aquí creen, no estamos seguros, ¿verdad?, de que aquí fue donde se tuvo el concilio de Calcedonia, que fue uno de los primeros concilios de la iglesia primitiva cuando el evangelio estaba comenzando, y luego los griegos ortodoxos hicieron ahí como una pequeño templo, ¿verdad, hermanos?, donde estaba ahí. Ahora el siguiente,
Aquí era el lugar, hermanos, donde nos reuníamos todas las mañanas a escuchar, hermanos, el trabajo que estaban haciendo los diversos misioneros. Nos enseñaban fotos también, así como estoy haciendo yo aquí, hermanos, de lo que ellos estaban haciendo. Y como les digo, misioneros de Afganistán fueron ahí. No estábamos solo nosotros, habían otros grupos ahí también, hermanos. Misioneros de Afganistán, misioneros de Irán, como les voy a enseñar una foto más adelante. Y de todos estos grupos, hermanos, se reunieron ahí para hablar con nosotros. Y algo muy importante, hermanos, es que ellos usan diversas plataformas para poder entrar en estos países. Y saben, hermanos, muchos de los misioneros que conocí, por ejemplo, había uno que era ingeniero. Más adelante les voy a enseñar una foto de él. Otros comienzan negocios. Había un café que se llamaba Gospel, ¿verdad? Era un coffee shop y se llamaba Gospel, así evangelio, hermanos. Así que hay cierta libertad allá. Enfermeros, doctores, no se diga, los que trabajan en medicina tienen una entrada a estos países, y muchos de ellos, hermanos, fue estudiando en la universidad que Dios los llamó, y al graduarse, la gran mayoría de ellos se fueron allá. Allá fueron a estudiar el seminario, hermanos, online. Y así fue como ellos, hermanos, están allá. Y es bueno, hermanos, y pienso yo, y refrescante ver personas de que aman al Señor así, ¿verdad? Por aquí podrían estar ganando mucho más dinero, hermanos, más con esas grandes profesiones. Pero es bueno ver personas que aman al Señor de verdad. Ahora, no sé si una más, hermano, ahí. Esta era una iglesia, usted puede ver la cruz aquí y se puede acercarse a esta. Ahora, usted ve que se ve todo bien como una iglesia, ahí arriba está la cruz, pero por fuera, hermanos, no se reconoce que sea iglesia, sino es solamente un lugar de apartamentos o un lugar de oficinas, un edificio de oficinas. La razón, hermanos, es porque el gobierno sí permite que hagan iglesias internacionales, porque hay gente de tantas naciones cristianas, ¿verdad? Les permite tener iglesias internacionales, pero el problema es de que los islámicos extremistas los han atacado, han tirado hasta bombas a veces. Entonces, por esa razón, hermanos, las iglesias se congregan en lugares secretos, ¿verdad? En edificios así, de la nada, ahí adentro hay una iglesia. Había uno, hermanos, que teníamos que caminar y caminar y caminar y caminar y caminar hasta lo más arriba porque el ascensor no servía, hasta lo más arriba del edificio. Ahí estaban. Fuimos a otra de que era meterse al basement, hermanos, y allá en el basement adorar. Y algo que sí me gustó también es muchos de los hijos de los misioneros, ¿verdad? Como son americanos, los misioneros van el domingo en la mañana a una iglesia internacional para que sus hijos estén con otros americanos ahí, y luego en las tardes van a 1, 2 o hasta 3 diferentes iglesias donde se reúnen las personas con las que ellos están trabajando. Y la iglesia, hermanos, por ejemplo, un día, no me recuerdo si sábado fue, se reunieron como 6 horas, perdón, la reunión, 6 horas. De 9 a 3. Y, por ejemplo, hermanos, el predicador no le entendíamos, pero se sentía la unción mientras él predicaba, ¿verdad? Y aparte que se sentía la unción, hermanos, los hermanos, cuando se reunieron, esto fue en un apartamento, a cantar, hermanos, cantaban con tal pasión, ¿verdad? Igual que hicimos hoy, hermanos, ellos recogieron una ofrenda y un servicio como el de nosotros, hermanos. Y fue una gran bendición poder ver esto. Una foto más, hermanos. En ese lugar encontré esta traducción de la Biblia en turco. Este es en turco. Y se puede acercarse al otro, hermanos. Hermano Marvin, aquí arriba, Romanos, ¿verdad, hermanos? Y usted puede ver cuán difícil es entender esto. O sea, ellos de verdad se toman su tiempo. Por eso le digo que usted si puede aprender inglés, hermanos. Y pónganlo como primer lugar para la gloria de Dios y para poderle hablar. Porque a mí toda la gente, no le puedo hablar a este, no le puedo hablar a este. Pero ¿qué tal nos esforzamos en aprender más inglés para poder hablar con ellos, hermanos? Ahora, esta, pues, hermanos, Biblia me llenó de gozo. Y como le decía, hermanos, un poquito de esto lo dije el día viernes, pero me puse a corroborar la estadística y encontré, hermanos, que hay 7,139 idiomas oficiales en el mundo. 7,000 alrededor, ¿verdad? 7,139.
más un sinfín de dialectos que se cree que por todo idiomas y dialectos como alrededor de unos 12,000, y el Nuevo Testamento ha sido traducido solo a 1,700 idiomas y dialectos, el Nuevo Testamento, y la Biblia entera 411, decía este libro que estoy leyendo. Quizás ya mejoró esta estadística, pero no creo que haya mejorado mucho. La siguiente, hermanos, hermano, gracias. Acérquese a esta, hermano Marvin. Este hombre, hermanos, era uno de los líderes. Gracias a Dios que la esposa de este hermano tomó esta foto, hermanos. Este señor era líder de la mezquita, y el hermano que está aquí, que no se puede ver atrás de la camisa ocre, él era el misionero que nos estaba traduciendo, hermanos. Y es terriblemente difícil porque este hombre sí era bien religioso, ¿verdad? Como líder, a poder hablar con él. Como usted me puede ver mi cara, hermanos, yo estaba tratando de orar, ¿verdad? De que Dios tocara su corazón, pero es difícil. Ahora, la otra foto, este muchacho, ¿verdad? Allí estábamos evangelizando. Este muchacho se llama Mahmoud, y hubo algo que me gustó mucho, hermanos, de este fue lo mejor evangelismo que hubo en toda la semana, porque yo estuve presente, ¿verdad? Porque nos separábamos. El hermano se llama Tim, él ha sido misionero ahí desde que salió de la universidad, hermanos, hoy tiene 57 años. Pero este muchacho Mahmoud, en el restaurante que estábamos comiendo, él fue nuestro mesero, se sentó, pudimos hablar por más de media hora, y algo que él nos dijo esta es la primera vez que escucho hablar de Jesús, fuera de lo que le decía la mezquita. Esta es la primera vez que escucho el evangelio. Nunca antes él había escuchado el evangelio. Y el misionero nos dijo después, yo creo que yo escuché como 1000 veces el evangelio cuando era niño y joven, antes de que tomara una decisión por Cristo. Usted quizás está aquí, hermanos, y ha escuchado el evangelio 2, 3, 4, 10, 15 veces y sigue endureciéndose, 20, 40 y sigue endureciéndose. Hay gente, hermanos, que ni una vez, atados en ataduras duras, en tinieblas. Él, hermanos, es la primera vez que este muchacho, ¿verdad? Había escuchado el evangelio, hermanos. Y ahora yo pensaba, ¿cuántos de nosotros cada vez que venimos aquí a la iglesia escuchamos el evangelio? Se nos da enseñanzas sobre el evangelio. Se preparan estudios bíblicos para ayudarnos a aprender de la Biblia. Si tiene preguntas puede acercárseme a mí, ¿verdad, hermanos? Y la bendición que tenemos de estar tan expuestos a Dios y a su palabra, hermanos, que es una bendición grande, y lo debemos hacer porque el Salmo 1 dice, bienaventurado, ¿verdad? Que en la ley de Jehová está su delicia. Pero también, hermanos, debemos orar, hermanos, por aquellos y los misioneros. Este hermano Tim que está aquí me encantó tanto, hermanos, de que él por todos lados donde íbamos, él agarraba plática. Él nos decía, decirle lo que quieras, yo te lo traduzco, decía él. Y hablaba y tenía una facilidad. Usted ve la cachucha que anda, es la cachucha del equipo de Turquía, ¿verdad, hermanos? Del país. Entonces, es una gran bendición, hermanos, como Dios lo usa a él. Él desde joven se fue al campo misionero. Sus 3 hijos nacieron allá, crecieron en el campo misionero. Y hoy vinieron a Estados Unidos, hicieron su universidad, son profesionales hoy ellos aquí, ¿verdad, hermanos? Y son cristianos, lo más importante. Más adelante quiero hablar un poco de eso. En el 32, la siguiente foto, por favor. Bueno, ahí estábamos con él, ¿verdad? Comiendo, pero si se acerca a esta, hermanos, un poquito, ahí. Este hermano se llama Lorenzo, él es de Venezuela. Ahora, lo que, hermanos, me ministró de este hombre es que él es el misionero que estaba en Irán, que nos llegó a dar la enseñanza. Fue expulsado del país. Ahora, él dijo, ¿cómo un hombre? Porque le costaba mucho hablar inglés. Yo le daba una palabra ahí cuando él no la podía decir, ¿verdad? Porque él dijo, oró, Señora, que alguien me ayude con la enseñanza. Y cuando me vio ahí, tú eres la respuesta a mi oración, me dijo él, ¿verdad? Ella me contó. Pero se esforzó y hablaba bien, más o menos bien inglés, hermanos. Y él nos dio la enseñanza y dice, ¿cómo un hombre de Venezuela fue a parar a Irán? Como el gobierno de Venezuela, usted sabe todo lo que ha pasado, ¿verdad? Tenía buenas relaciones con el de Irán. Es así como él, este hombre tenía, ¿cómo se dice farm, hermanos? Como granja, ¿verdad? Se me olvida el nombre, hermanos. Alguien que me ayude, por favor. Farm. Granja, ¿verdad, hermanos? Entonces él tenía esto, hermanos, tenía como 200 trabajadores, dice él.
Y hermanos, así fue como él comenzó a exportar a Irán, y luego Dios lo llamó a irse ahí a vivir y ser misionero, hermanos. Ahí él comenzó a servir, levantando iglesias, aprendió, hermanos, la lengua también de ahí. Y él dice que las iglesias en Irán son de 6 a 8 miembros, todos reuniéndose en diferentes casas. Por ejemplo, hoy vamos a la del hermano Misrael, hoy vamos a la del hermano Ronald, hoy vamos a la del hermano Henry, hoy vamos, y hasta tratan de cambiar las horas, o tratan de decir que están celebrando un cumpleaños o cualquier excusa para reunirse, o que van a hacer otra cosa, de modo que la gente no se dé cuenta. Y una de las historias que él contó antes de que él se fuera del país es que la hija del jefe de la policía de ahí se convirtió. Entonces ella le dijo al papá que se había hecho cristiana, y el papá vino, hermanos, y fue a decirles a la universidad de que la sacaran. Y la universidad le dijo que si no confesaba el Islam, le iban a sacar de la universidad. Ella siguió, entonces el papá de ella la siguió a la reunión de hermanos en Cristo. Llegó, les dieron una paliza a todos los hermanos que estaban ahí. Se llevaron al pastor y a su esposa, de esos 6 hermanos, ¿verdad? 8 con el pastor y su esposa. Se los llevaron a la cárcel, hermanos, y allá estuvieron encarcelados por varios meses. Luego a él, ¿verdad, hermanos? Lo expulsaron del país. Entonces, hermanos, estos hermanos están en lugares, ¿verdad? Muy, muy, hermanos, difíciles. Él hablaba de que cuando llegaba el tiempo de los bautismos, dice que los bautismos ellos siempre que los hacían de noche. Se iban, hermanos, a algún lago, ¿verdad? Y de noche dice que trataban de hacer el bautismo casi prácticamente como de una manera secreta, ¿verdad? Para no hacerlo, hermanos, a la luz del día. Ahora, algo que me llenó de gozo, hermanos, de que está pasando en la iglesia de Irán, es que, por ejemplo, uno de los seminarios de Estados Unidos que se llama Southeastern, tiene 3,000 jóvenes iraníes que están estudiando en el seminario porque van a ser pastores, hermanos. Entonces, sí hay una iglesia en Irán, ¿verdad? Dios está levantando, hermanos. Es más, creo que en Irán hay más que en Turquía, a pesar que en Turquía es un poco más fácil, ¿verdad? Pero a pesar de lo difícil, hay una iglesia, hermanos, hay jóvenes estudiando, se están levantando iglesias, pero bajo terrible, terrible oposición, hermanos. Ahora la siguiente, por favor, hermano Marvin. Gracias. Sé que ahí salí mal en la foto, ¿verdad? Pero esta foto es muy importante dentro de esta presentación porque ellos son todos de aquí, de Estados Unidos, ¿verdad? Usted ve, ella era filipina, se me olvida la otra de dónde es, él pues blanco claramente, pero todos son de aquí, hasta él, ¿verdad? Todos son nacidos aquí, hablan inglés, solo en Estados Unidos han vivido. Y la iglesia de ellos en Florida mandó 5 porque nada menos en el grupo de Turquía, de Istambul, había recibido 23 jóvenes recién graduados de high school o universitarios que van en un viaje de 8 semanas de misiones. Y de verdad de misiones, ¿verdad, hermanos? No ir a Latinoamérica, países que ya están bien evangelizados, ¿verdad? Esto sí es de verdad de misiones. Y algo que me ministraba de ellos es que los hermanos, los misioneros decían de que es un sinfín de conexiones que ellos hacen. Y luego los misioneros le dan crecimiento. Y que estos viajes los hacen porque la iglesia ahí en Estambul, el crecimiento que ha ido dando la iglesia, ¿verdad? Es en gran parte porque ellos, los jóvenes, hacen conexión con otros jóvenes cuando van allá. Los andan por la ciudad, hermanos, comienzan a ir a lugares donde van los jóvenes para jugar básquetbol, a cualquier cosa, comienzan a hacer amistades con ellos. Y así es, hermanos, como muchos jóvenes se han convertido. Ahora hay viajes de 1 semana, hay viajes de 8 semanas. Muchos de estos jóvenes es ahí donde son llamados por Dios. Siguen en Estados Unidos, terminan su profesión y se van a algo que le llaman Journeyman con IMB. Tiene este programa, ¿verdad? Journeyman, donde ellos van por 2 años a aprender el idioma, a estar ahí trabajando, y después de esos 2 años, si han terminado, ya son misioneros de por vida, ¿verdad? O hasta que ellos estén ahí. Entonces, muchos jóvenes, hermanos, Dios los ha levantado así. Y qué bueno fuera, hermanos, que nuestra iglesia un día fueran jóvenes así, ¿verdad? Que fueran jóvenes, hermanos, 8 semanas a estar al otro lado del mundo
Porque todos ellos decían, hermanos, a pesar que apenas en las primeras 3 semanas creo que estaban, uno de ellos me dijo, yo creo que nunca voy a volver a ser la misma persona, me dijo él. Porque, hermanos, Dios impactó sus vidas grandemente, ¿verdad? Por medio de esto. Ahora, la siguiente foto, gracias. Otra vez, este es Tim, ¿verdad? Quien estuvo con nosotros casi todo el tiempo, pero el hermano que está tomando la selfie, él se llama Jamie. Fue la pareja de misioneros que estuvo más con nosotros después de Tim todo el tiempo, pero Jamie fue la siguiente. Él, hermanos, esta es su esposa, ahí están 2 de sus hijos, su otra hija no estaba aquí. Me bendijeron grandemente, hermanos, y me dieron el permiso de poder tomar esa foto de ellos también, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos no quería que se tomara su foto por los peligros que hay, pero este hombre, así, hermano, gracias, Jamie, él es ingeniero, hermanos. Y ellos fueron a servir a un país que se llama Azerbaiyán. Y si usted lo busca en internet, pues la capital del país se ve preciosa, ¿verdad? Como Dubái, los edificios. Pero eso solo es el gobierno y la capital. De ahí el resto del país es pobreza extrema. No tienen inodoros, no tienen agua, no tienen nada, hermanos, ni luz. El lugar donde ellos sirvieron. Nos enseñaron unas fotos, hermanos, pero era una pobreza terrible. Él, hermanos, hizo con los locales, ¿verdad? De aquí de Estados Unidos sacó mucho dinero para que las iglesias dieron para que se les hiciera todo el sistema de tuberías ahí. Él los guió para que lo hicieran. Entonces, pobreza extrema, hermanos, pero hubo muchas cosas que me gustó de ellos. Uno, bueno, eventualmente, hermanos, después de varios años de estar ahí, sus hijos nacieron en ese país, los expulsaron del país. Como usted ve en la Biblia, lo estaba leyendo el hermano Marvin en la lectura en Hechos, que a Pablo lo sacaban de aquí. Usted lo ha leído, ¿verdad? En Tesalónica lo sacaron, de Éfeso lo sacaron, de Corintios lo sacaron, ¿verdad? De todas las ciudades lo echaban a Pablo. Y todos los misioneros que conocí los han echado de 1 o 2 países. A ellos los sacaron de Azerbaiyán. Y la señora, todavía con lágrimas en sus ojos, nos dijo cómo su corazón estaba roto, ¿verdad? Porque ella siempre trabaja con las mujeres y él con los hombres. Y la iglesia ya había crecido, hermanos. Yo no sé si tenían 50 personas ya para cuando se fueron en esa aldea. Y los sacaron, hermanos, y se fueron y lloraron. Pero ¿sabe qué? Nos pusieron otra foto que le han mandado los hermanos. La iglesia creció más. Ya son más de 100, creo yo. La iglesia ha crecido más y sigue creciendo en ese lugar. Y como Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, ¿verdad? Ellos plantaron, otros están regando, Dios está dando el crecimiento, hermanos. Ellos después se fueron a Turquía, porque en Rusia, estuvieron 2 años en Rusia, los sacaron de Rusia, sacaron 40 familias de los misioneros de IMB, porque, hermanos, cuando comenzó el conflicto con Ucrania, los sacaron. Entonces, ¿sabe otra cosa, hermanos? Los sacaban. Fácilmente podrían haber dicho, bueno, me voy a Estados Unidos y hasta aquí esto. Pero no, ellos siempre querían seguir. Y fueron a Turquía, porque allí en Turquía, como hay 60 diferentes grupos de personas ahí, ¿verdad? Que no conocen al Señor, ahí estaba el grupo con los que ellos habían estado trabajando. Y como ya conocían el idioma y todo, ¿verdad? Fueron allí y ellos han levantado ahí otras par de iglesias, hermanos, de estas mismas. Ellos son los misioneros de los que hablé que más fruto han visto. Los que menos son los de Afganistán, hermanos. Y la familia de Afganistán me ministró tanto, hermanos, porque ellos estaban allá desde antes del 9/11. Y estuvieron ahí durante el conflicto del 9/11. Y Estados Unidos que fue a pelear allá. Y ellos proclamando el mensaje de paz, hermanos, en medio de todo eso del evangelio. Y permanecieron ahí. Dicen que cuando se fueron las tropas y el talibán, ¿verdad? Así se llama el grupo extremista, tomó control del país, las cosas han mejorado en el sentido de que ya no hay explosiones y bombas por todos lados, ¿verdad? Como cuando los talibanes estaban enojados porque Estados Unidos tenía las tropas ahí. Pero el talibán es duro con la gente, ¿verdad? Y la gente comienza a sufrir más. Si usted se recuerda en las noticias cómo el aeropuerto se llenó y la gente tratando de huir y de escapar, ¿verdad? De Afganistán. Y en la iglesia de Irán, hermanos, muchos de los iraní cristianos recibieron en sus casas a estos afganistanos, porque el de Irán mira menos al de Afganistán, porque el de Irán es más educado, ¿verdad? Y tienen un dicho ellos allá que el de Afganistán lleva piojos, el dicho, pero los recibieron los cristianos en sus casas y se convirtieron muchos de ellos también.
Ahora, hermanos, hay algo más que quisiera decir de esta foto, es los hijos de ellos. Porque uno pensará, ¿verdad? ¿Será de que ellos están resentidos con sus papás? Porque en lugar de crecer en Estados Unidos, fueron a crecer a un país, el primero, ¿verdad? Donde todo era tierra, casas de adobe. Usted se acuerda en nuestro país quizás. Aquello que no había ni luz, ¿verdad? Que algunos de ustedes sé que crecieron con velitas, ¿verdad, hermanos? Y crecer ahí y crecer con esa gente. Y uno se pensará, ¿están amargados? Y cuando los voy a ver, hermanos, están llenos de gozo. Aman al Señor. El muchacho, hermanos, juega básquetbol. Va a una escuela internacional ahí en Turquía, ¿verdad? Hoy. Juega básquetbol, hermanos, sirve al Señor. Hablar con Él es tan bonito. 16 años tiene. Es más alto que yo, por cierto, aunque ahí no se vea más alto que yo. Es más alto que yo y el papá es un poquito más alto y él quiere ser alto, ¿verdad? Para poder jugar básquetbol, dice él, en la universidad. Ama al Señor. Y la muchacha, hermanos, que está aquí también, hermanos, se acaba de graduar de la universidad como enfermera y fue a pasar el verano con sus papás en Turquía antes de ya agarrar trabajo en septiembre ya, ¿verdad? Para comenzar a trabajar porque ya no va a poder estar tanto con ellos. Pero, hermanos, una gran bendición escucharla, una gran bendición ver cómo ama al Señor. Cuando fuimos a la iglesia, hermanos, yo los vi cantar, o sea, ellos de verdad tienen una relación con el Señor. Ella ha ido a muchos viajes misioneros por Send Relief, ¿verdad? Donde van a ayudar, donde hay desastres, hermanos, ella ha andado por todos esos lados y después del segundo o tercer día, yo les dije a ellos, ¿verdad? A los papás y le dije a los jóvenes, que yo había hecho una oración por mis hijos. Cuando yo los vi a ellos tan bendecidos y que amaban tanto al Señor y con gozo. Si aquí con todo el dinero ve unos jóvenes que solo son depresión, hermanos. Solo depresión. Y verlos con gozo. Y le dijo, oro de que algún día mis hijos puedan conocer al Señor y le sirvan. Y ella me dijo, lo que hizo un impacto en la vida de mi papá y de mi mamá, en mi vida, fue, me dijo ella, que yo vi en ellos un sincero amor por el Señor. Le servían sin reservas. Y vi un sincero amor en ellos por las almas. Y vi un sincero amor en ellos por su iglesia. Y hermanos, el impacto que hizo en sus vidas, ahí no está la otra hija de ellos, hermanos, el joven es el menor de ellos, pero fue una gran bendición, hermanos, y yo les dije eso, ¿verdad? De que cuando los vi a ellos, hermanos, solo pensé en Ari y en Robert, ¿verdad, hermanos? Y en el deseo que uno tiene, ¿verdad? De que ellos conozcan al Señor, hermanos, y les sirvan. Una más, ya voy concluyendo. 34. Se le acerca allá en esa. Cuando la ciudad está llena, ¿verdad? De Arda Güler, de Mesut Özil y la 9 de Mbappé. Y cuando yo vi esa foto, hermano, cuando yo vi a ese joven sentado ahí con su mamá, el manito y el papá estaba allá, cuando yo lo vi, hermanos, el Señor usó eso y me recordó de una foto que yo tengo de la edad de ese niño con la misma camisa, con Cristian, hermanos, como de la edad del otro niño que nos hemos tomado. Y el Señor, hermanos, me habló a mi corazón y a mi alma de que cuando yo tenía la edad de ese niño, yo tampoco nunca había escuchado el Evangelio. Nadie en mi familia sabe del Evangelio. Y me puse a pensar, hermanos, por ejemplo, la única razón por que mis abuelos han escuchado el Evangelio es porque yo se los he dicho. Las únicas veces que han ido a la iglesia es cuando han estado aquí. Y las únicas veces que han sido, la única persona que los ha expuesto a ellos al Evangelio soy yo. Pero ahí, como Mahmoud, hay algunos de que nunca han escuchado el Evangelio. Ni una vez lo han escuchado, o quizás nunca lo van a escuchar, porque seamos sinceros, muchos de ellos posiblemente no lo van a escuchar. Me regocijé, hermanos, de escuchar el testimonio de uno de los convertidos, que él se convirtió por medio de tener sueños de Jesús. Sueños de Jesús, sueños de Jesús, sueños de Jesús. Y hermanos, Dios puso un misionero en su camino. Escuchó el Evangelio, leyó el libro de Mateo, y ahí está, hermanos.
Pero cuando vi a este niño, hermanos, el Espíritu Santo, salimos de una mezquita, había leído todo lo que le enseñé de Jesús, las mentiras que decían ellos. Me senté ahí afuera como sintiéndome un poco raro, ¿verdad, hermanos? Como pesado, como tragando amargo, por así decirlo, de ver cómo estaba de mal todo. Y volteé a ver al niño hacia la derecha, hermanos, y cuando lo vi, el Espíritu Santo, como le digo, me recordó de esa foto. Yo sé que algunos la han visto aquí en la iglesia, hermanos, y me recordó de mí. Ellos son como nosotros, les gustan lo mismo que nosotros. Tienen un poco de diferencias en la cultura, ¿verdad? Pero al final son seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, igual que nosotros. El último, ahí, hermanos, es el punto más alto de la ciudad. Y si puede poner la otra, que es la última, ahí usted la puede ver. Ahí ve Europa y Asia, ¿verdad? Y el punto más alto, hermanos, de la ciudad, como le digo, una ciudad de 20 millones de habitantes, ¿verdad? Donde la mayoría de ellos no conocen al Señor. Y una de las cosas que me llevé, hermanos, del viaje, que me llenó de gran bendición fue, para mí, hermanos, fue como agua en medio de un desierto el poder estar con hermanos que aman más al Señor, ¿verdad? Más que yo estoy diciendo, ¿verdad? Ver gente entregada, ver gente, hermanos, radical por el Evangelio, porque a veces aquí en Estados Unidos uno ve unas cosas, hermanos, de que Dios mío, ¿verdad? Hermanos, hay que rogarlos, hermanos. Yo desde que 20 años he sido líder de jóvenes, y desde que era líder de jóvenes hasta hoy, mi vida no ha sido más que rogar y rogar, hermanos. Venga a la oración, lea la Biblia. Sentarme con gente, ¿verdad? Ya deje de pelear con su esposa, porque nunca se arrepienten, hermanos. No es que en un momento de debilidad, solo en eso. No están aquí, ¿verdad? Entonces hay momentos, hermanos, donde, por ejemplo, hoy muchos hermanos no han venido. ¿Por qué? Capaz que por estar viendo el partido, hermanos. Yo no me engaño a mí mismo. Y hay veces que me entra un desánimo, hermanos. Yo sé, posiblemente es el diablo, ¿verdad?, el que me lo manda. Entonces, y sí, muchos de ustedes aquí, hermanos, me motivan, ¿verdad? Verlos cómo se esfuerzan, verlos cómo aman al Señor, verlos cómo quieren siempre servir en privilegios, verlos cómo le digo, haga esto y van. Y no solo las cosas bonitas, ¿verdad?, como lleve las alabanzas hoy, sino a veces hasta cosas más feas, ¿verdad? Feas, digo, así como el hermano Marvin, que le dije, ayúdeme a hacer esto, ¿verdad? Él tomó su tiempo, hermanos. Yo le mandé todas las fotos y él lo comenzó a hacer, ¿verdad? Le tomó su tiempo, hermanos. Y entonces, pero fue una gran motivación para mí estar ahí, escuchar los testimonios. Y como yo le dije al muchacho con el que íbamos caminando, si usted se recuerda, yo le dije a él, yo vine aquí, una de las razones por las que vine aquí es para tener rostros por los cuales orar. Rostros de que el Señor, cuando esté en mi casa, me recuerde. Rostros, le dije yo, para orar, una nación por la cual orar. Y quisiera concluir. Puede nuestro hermano poner Mateo 9 en la pantalla. 35, hermano Marvin. Y usted sabe este pasaje, ¿verdad? Ahora yo quisiera concluir con 3 cosas que debemos hacer. Uno, debemos orar, hermanos. Lo hermano Marvin lo dijo, ¿verdad? Me quitó esa parte de la prédica, hermano Marvin, pero lo perdono. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y sigue diciendo, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, al ver las multitudes, hermanos, ¿cuántas veces vino este versículo a mi mente? Tuvo compasión de ellas, dice. Mire por qué. Hermanos, esa gente estaba así, ¿verdad? Ciegas. Las mujeres tapadas, ¿verdad, hermanos? Ver la gente estar en tinieblas y ver cómo el diablo, hermanos, cuando el diablo tiene atada a la gente, el diablo es malvado, ¿verdad, hermanos? El diablo es perverso. Y sigue diciendo el pasaje, por favor, hermano, gracias. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y ahí sí que la mies es mucha, hermanos. 0.001% de la población ahí en Istambul de ese evangelio.
Rogad, ahí donde le digo, orar es nuestro primer llamado al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? El primer llamado, hermanos, de la iglesia, lo primero que podemos hacer, hermanos, ante lo que hemos aprendido de hoy es orar. El segundo, por favor, Filipenses 4:10. Ahora, aquí hay 2 versículos que le encanta a la gente citar, pero a la gente no le gusta su contexto. He escuchado, hermanos, un montón de gente citar el versículo 13, pero para llegar al 13 debemos comenzar en el 10, ¿verdad? En gran manera me gocé, dice, en el Señor, de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo era misionero, si usted se acuerda. Él plantaba iglesias. Porque el misionero, hermanos, levanta una iglesia, levanta un pastor dentro de la iglesia, levanta ancianos y se va a otra, ¿verdad? Y esa es su vida, hermanos. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y sigue diciendo, de lo cual también estabais solícitos, ¿verdad?, de ayudar a Pablo, pero les faltaba oportunidad. Ahora, recuerde, estos filipenses eran la iglesia de Macedonia, aquella que Pablo usa como ejemplo a los corintios tacaños, ¿verdad, hermanos? Y murmuradores, para decirles, estos hermanos dieron más allá de su fuerza, de su pobreza dieron. Aunque no tenían tanto dinero, hermanos, pero ellos daban con amor. Sigue diciendo, no lo digo porque tenga escasez, dice Pablo. Estaba en la cárcel, recuerde. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto como cristianos lo debemos hacer, ¿verdad, hermanos? Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre. Y sigue diciendo él, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo, y aquí está el versículo, ¿verdad? Es en ese contexto que él lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo lo fortalecía en cualquier situación que él se encontraba. Y el versículo 18, hermano Marvin, por favor, a todos les gusta el 19, ¿verdad? Pero el 18 no les gusta. Pero todo lo he recibido de la ofrenda. Recuerde que toda esta epístola la escribió porque ellos les mandaron esa ofrenda. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, porque la ofrenda era para Dios. Todo lo que se recogió hoy va para los misioneros ahí, ¿verdad? De IMB, hermanos. Creo que va a haber bueno, tengo que hablar con los diáconos todo esto, ¿verdad? Pero creo que va a haber una familia que vamos a adoptar, no completamente, pero vamos a adoptar de esto, hermanos. Sacrificio acepto, agradable a Dios. Y sigue diciendo, hermanos, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y esta es la que le gusta a la gente, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ¿en qué contexto lo dice? En una iglesia que está comprometida, hermanos, en dar para su gloria. Bueno, a la gente le gusta esta promesa, pero no la obediencia que va antes de la promesa. ¿Qué debemos hacer? Orar, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Dar. Porque sabe, hermanos, yo esto ya lo sabía. ¿Cuál es el país que más dinero da para misiones? Este. Y yo sé que he escuchado predicaciones donde comparan a Estados Unidos con Sodoma y Gomorra. Y es cierto, gran parte. Pero aquí hay mucho pueblo de Dios. ¿De dónde salieron los misioneros que evangelizaron toda Latinoamérica, hermanos? De aquí, de acá. Cada uno de los misioneros que le enseñé en sus fotos, y los que no le enseñé, cada uno de ellos, todos nos dieron las gracias. Gracias. Porque si la iglesia de Estados Unidos no diera, nosotros no pudiéramos estar aquí. Hermanos, la inflación en Estambul es horrible. Cada vez, hermanos, el dinero se va haciendo menos. En El Salvador, cuando se arruinó el país, $1 nos daba 8.75 de nuestro colón, ¿verdad? Antes era así allá. ¿Sabe cuánto está hoy? Lira se llama. Tengo un billete por si lo quiere ver después. 1 por 33 está. $1 vale 33 del de ellos. O sea, la inflación está altísima, hermanos, y aún ya ni ahí está pudiendo vivir la gente y hoy tienen que irse a otros lados. ¿Cómo se mantienen los misioneros ahí? Por la iglesia americana que da. Debemos orar, debemos dar y por último debemos ir. Mire lo que dice Filipenses 2. Hermano, usted que tiene hijos nacidos aquí, que usted ve que están dando frutos, ¿verdad? Si usted no ve que están dando frutos, no los lleve, no los mande. Pero si usted los ve que están centrados,
de verdad en el Señor, tiene que hacer para que vayan. Tiene que hacer para que vayan. Porque hermanos, les aseguro que ellos no van a venir igual de ahí. No van a venir igual. No van a venir igual. Yo solo estuve estos días y no siento que no he salido igual. No van a venir igual, hermanos. Y quién sabe si Dios hasta llamará a uno de ellos. Y nosotros como iglesia, hermanos, quiero orar, ¿verdad? Porque yo puedo decir aquí un montón de cosas, pero solo Dios tiene la última palabra, ¿verdad? Quiero orar, hermanos, para ver cómo hacemos, tal vez, ya hoy que hay una conexión ahí, ¿verdad? Para poder ir, tal vez, con un grupo de unos 4 jóvenes, 5 tal vez. Y para poder ver, hermanos, cómo podemos hacer para ir, aunque sea que esté en la semana conmigo, por si le da miedo a usted, ¿verdad? Y ya después, hermanos, poder ver cómo ya después que tal vez se vayan ellos 2 meses o algo, ¿verdad, hermanos? Yo en lo personal, hermanos, cuando yo estaba allá, hermanos, cuando vi a estos jóvenes, yo dije, Señor, por favor, hice una oración, Señor, permíteme venir un día con mis hijos aquí. Porque a veces uno sueña, ¿verdad? La vacación perfecta, ¿verdad? Y yo la sueño también, hermano. Hay un lugar bien bonito, la hermana Elizabeth y la hermana Mireya sabrán más, Xcaret se llama, ¿verdad? Hermanos, con Stephanie lo hemos visto y yo quiero ir ahí, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no vayamos a la playa, hermanos. Yo fui ayer, por cierto. Claro que sí. Pero ya hoy, hermanos, mi vacación de ensueño es esa. Yo tengo que llevar un día a mis hijos para que ellos puedan ver esto, ¿verdad? Ahora podemos ir. Y sabe algo que Dios me hablaba cuando pensaba en esto. Es lo que dice aquí. Haya pues en vosotros este sentir de servir tan desinteresadamente que hubo en Cristo Jesús. Dice ahí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Piensa, en forma de Dios, ¿verdad? Con su gloria. Isaías 6, cuando ve al Señor sentado en su trono alto y sublime, y que los ángeles dicen, los serafines, perdón, dicen santo, 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 y lo están adorando, y aquel lugar se llena de humo y de gloria. Juan dice que ese era Jesús. Esa gloria dejó Jesús. No estimó como ser igual a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso es lo que hace el misionero, ¿verdad? Deja su vida americana, hermanos, para irse a esos lugares, para adoptar la cultura de esa gente. Usted ha leído, uno de los misioneros más famosos se llama Hudson Taylor, ¿verdad? Bueno, antes de Hudson Taylor, el misionero más famoso fue William Carey. Guillermo Carey, en español se nos traduce en los libros. ¿Y qué fue el problema con Guillermo Carey, hermanos? Fue el que llevó a los misioneros a la India. No lo querían apoyar. ¿Y sabe qué? Escuché de muchos misioneros que decían fui a mi pastor y él no me quiso apoyar. Y qué horrible, hermanos. Y William Carey fue y ninguno de los pastores de Inglaterra lo quiso apoyar. Y él se fue a la India. Lo mismo Hudson Taylor, el misionero en China, ¿verdad? Busque estos nombres después e inspírese con sus historias. Y Hudson Taylor, hermanos, fue y como en el lugar donde él vivía, todos los hombres tenían el pelo largo hasta aquí, él se lo dejó. Y se vistió como chino, hermanos. Y anduvo entre ellos para que escucharan la palabra de Dios. Jesús se hizo hombre igual a nosotros para salvarnos. Mire lo que sigue diciendo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sí, Jesús, ¿verdad? Estuvo dispuesto a hacer esto por mí. Como dice Pablo, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe. Pensando, si uno murió por todos, ahora todos vivimos para Él, dice Pablo, ¿verdad? O sea, el amor de Cristo es lo que me aprieta el corazón, dice Pablo, me constriñe pensando en Él, ¿verdad? Y si Él murió por mí, ahora todos debemos vivir para Él. Y yo pensaba esto cuando estaba allá, ¿verdad, hermanos? Tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos llame, ¿verdad? A todo debemos que estar dispuestos. Ahorita estamos aquí, quizás algunos, lo que Dios los ha llamado este día es, háblale a tu padre. Háblale a tu madre, háblale a tu hermano, háblale a aquel, háblale al otro, ¿verdad? A todos Dios nos ha hablado de diferente manera. Algún joven posiblemente le está saltando el corazón, ¿verdad? Quiero ir con el pastor allá. Y conclusión. Y perdón que hoy estuvo más largo de lo normal, hermanos, pero creo que era muy importante esto. Por lo cual Dios también exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y yo sé que en ese día, dice los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, sigue diciendo,
Va a haber gente ahí que va a doblar su rodilla y confesar a Jesucristo como Señor para después irse al infierno, hermanos. Pero también en Apocalipsis 7 dice que vio una multitud inmensa con ropas blancas de todo tribu, toda lengua, todo linaje y nación, que va a dar gloria al Cordero en aquel día, hermanos. Y allá están estos hermanos con los que Dios me permitió estar estos días, hermanos, compartiendo el Evangelio con esas almas que tanto lo necesitan. ¿Qué podemos hacer como iglesia? Orar. Lo tenemos que hacer. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Dar. ¿Y qué debemos hacer como iglesia? Ir. Porque, hermanos, no sería justo, ¿verdad?, de que ellos estén haciendo tanto allá, la iglesia del Señor en aquel lado, y la que está aquí no haga nada, hermanos. No haga nada. No sería nada justo, hermanos. ¿Cómo podría yo ser cristiano? Como yo he dicho tantas veces, me encantó lo que una vez dijo Charles Stanley. Yo no sé cómo hay hombres que comprometen su fe, que pueden orar, dice. Y después yo le añadí, ¿con qué cara puedo presentarme delante de Dios si yo estoy desobedeciendo al Señor en la gran comisión, hermanos? No tendríamos cara para poder orar, ¿verdad, hermanos? Ahora yo sé que oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y es por Él que oramos. Pero debemos estar en obediencia también, hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Hermanos, hace un poco más de un año, yo fui al doctor, porque nunca me había querido ver mi rodilla como de verdad estaba, hermanos, y me va enseñando los rayos X, hermanos, me va enseñando de verdad cómo estaba eso, hermanos, y yo salí de ahí, Dios mío, dije yo. Bueno, fui a la casa, estaba todo así, ¿verdad?, incómodo en la tarde. De repente allá el texto: hermano, me hablaron de este viaje, el director de ese network en español, 100 pastores a 10 países, escoge al que quieres ir y yo voy a hablar para que te manden, ¿verdad? Me puse a ver los países, pero me tenías que decir hoy en la noche, me puse a ver los países, hermanos, comencé a orar, y la razón que escogí es por eso, porque